como todos los lunes, el maestro Juan Vardés. Profesor Vardés, déjeme primero ponerle esto que dice el Ministerio de Educación, que ha estado tanto denunciando que el Ministerio ha hecho varios contratos sin ir violando la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, y también advirtiéndole, como le dije a don Luis, tenga un centímetro, ¿verdad? Una cinta métrica para que cuando vaya a hablar, ¿verdad? Mida sus palabras para que no caiga en lo que esto que dice el relacionador público del MINER. ¿Verdad? Ya lo ve lo que acabo de decir en el día de ayer. Esos son amenazas para todos aquellos que no están de acuerdo con su procedimiento. Buenos días, don Juan, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Julio. Buenos días a toda la audiencia que siempre nos ve los lunes en la mañana. Muchas cosas que ver y revisar y mucho que despertar al magisterio, que somos realmente al fin y al cabo los responsables de que la educación dominicana vaya por el rumbo que debe ir, más allá de lo que cualquier funcionario del momento, porque a veces se les olvida que todos son aves de paso, pueda hacer. Bueno, pues en esta mañana yo lo que quiero expresar precisamente, como todo derecho que tiene un ciudadano, que tiene un docente, es mi opinión de que continuamos con un 4% sin garantías ni transparencia. Eso que usted ha presentado en pantalla, precisamente es esto que usted ve acá, donde se advierte que se puede someter a quienes se dedican a difamar sin aportar pruebas. Y eso es totalmente correcto. La difamación y la injuria es penada por la ley y no veo ningún problema en esto. Lo que se debe recordar es que la difamación y la injuria también es pertinente a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que se dedican a enviar notas de prensa a muchos medios de comunicación con alegatos sin aportar ninguna prueba, también son pasibles de sometimiento a la justicia por difamación e injuria. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que cualquiera que se dedique a la difamación, sea un funcionario público o un ciudadano común, sea sometido a la justicia. Pero no podemos olvidar algo. Por otro lado, el derecho constitucional a la libre expresión y los derechos de la ciudadanía ante la administración pública. En tal sentido, yo quisiera recordar algo. Estamos hablando de artículos de la ley que se refieren, por ejemplo, a la soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establece la Constitución y las leyes. También la Constitución te habla de la función esencial del Estado. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de la libertad individual y de justicia social. También el artículo 49.1 de la Constitución Dominicana te expresa algo muy importante: la libertad de expresión e información. La Constitución de la República, que está por encima de cualquier opinión de un funcionario público, expresa que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones por cualquier medio, sin que esto pueda establecer una censura previa. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo, de carácter público o privado. Señores, no podemos estar hablando de que una de las competencias fundamentales del currículo dominicano es el pensamiento crítico y analítico, y por otro lado, intentar censurar precisamente la libre expresión. También la ley 107.13, que te habla sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, establece que los ciudadanos tienen un derecho, y es el derecho a la buena administración y el derecho de las personas en sus relaciones con la administración pública. En este artículo se establece y se reconoce el derecho de las personas a una buena administración pública, que se concreta, entre otros, en varios derechos subjetivos de orden administrativo.
También la orden de la administración pública, la ley orgánica, en su artículo 2 establece principios. Y este expresa que la administración pública actúa sometida al ordenamiento jurídico del Estado. Y hay un principio muy importante, que es el principio número 10, que se refiere a la rendición de cuentas. El ejercicio de toda autoridad o función administrativa supone la obligación de las autoridades o funcionarios de la administración pública a rendir cuentas por su actuación en los términos y condiciones que determine la ley. También hay otro principio muy importante en la administración pública, que es el principio de la transparencia. Las personas tienen el derecho, expresa este principio, a ser informados de manera oportuna, amplia y veraz sobre la actividad administrativa y los resultados de la gestión pública. En consecuencia, los entes públicos deben establecer sistemas que suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz información en sus actividades. También está el principio de participación en las políticas públicas. Las personas tienen el derecho de participar de conformidad con la ley en los procedimientos, los medios, las instancias establecidas para el diseño, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y el control de las políticas públicas. En tal sentido, las personas podrán directamente o a través de comunidades organizadas, sean estas no estatales, legalmente constituidas, presentar propuestas y sobre todo, presten atención acá, formular opiniones sobre la gestión de los entes y órganos de la administración pública. O sea que la ley de los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública le da no solamente el derecho a exigir transparencia, no solamente el derecho a la libre expresión, sino también el derecho a formular opiniones sobre la gestión de los órganos de la administración pública. Nadie que sea un funcionario público puede coartar las opiniones o la libre expresión de cualquier ciudadano público. En lo que no se debe incurrir es en la difamación y la injuria. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con ese artículo de periódico que he visto ahí, pero deben recordar también todos los funcionarios públicos de este país que ellos tampoco pueden incurrir en difamación e injuria. Cuando usted revisa notas de prensa de algunos funcionarios de este país, se hacen determinaciones y se expresan opiniones sin tener ni siquiera una sentencia de un juez o algo por el estilo, con relación a muchas cosas acá que todavía están en proceso y que simplemente afectan los intereses de ciertos funcionarios públicos. En tal sentido, yo sí quisiera prestar atención ahora, porque para mí realmente es muy preocupante. Yo lo que veo es que vamos hacia atrás. Mire, todo funcionario público en este país debe entender que es sobre todo un servidor público y que la transparencia es indispensable. Quien nada oculta, nada teme. Igualmente, los ciudadanos deben respetar a cualquier funcionario público que es otro ciudadano igual que ellos y no difamar ni injuriar. Si usted no tiene evidencia de lo que dice, no debería estar dando declaraciones que sean acusaciones más que opiniones. Entonces, ¿qué me llama la atención a mí de ese artículo de periódico? Ahí es en lo que quiero finalmente enfocarme. Dice aquí que al iniciarse el año lectivo 2023-2024 y completarse el año 2024-2025, esto es con relación a la adquisición de los uniformes, aquí dice que se posibilitará que al mismo costo unitario de producción actual, los uniformes lo estén recibiendo más de 2 millones de estudiantes, mientras que actualmente solo lo reciben 600,000. Entonces, aquí hay algo que llama mucho a la preocupación en esta declaración que ha dado el ministerio. Porque usualmente los que trabajamos precisamente dirigiendo instituciones y hacemos compras y contrataciones sabemos que no es lo mismo comprar 600,000 uniformes que comprar 2 millones. Y lo que el ministerio ha declarado ayer y lo que presenta como una oportunidad no es una oportunidad. Porque usted lo que dice en este artículo es que se intenta adquirir al mismo precio que se programó 600,000 uniformes, más de 2 millones de uniformes. Pero eso no es una oportunidad. Usted no puede decir que es una oportunidad o que es un beneficio para el Estado comprar más de 2 millones de uniformes al mismo precio
que tenían 600,000, porque usualmente por economía de escala, cuando usted compra más, es más barato. Entonces, aquí dice todo lo contrario. Entonces, también está el tema de que esa adquisición, esa compra y esa contratación no estaba programada en el plan operativo anual del Ministerio de Educación, en este caso del INAVIE, en este año. Entonces, aquí yo veo otra gran disonancia. El día de hoy yo estoy solicitando a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública el acta de reunión del Consejo Nacional de Educación para verificar, como dice aquí, fíjese lo que dice aquí. Se dice que el cambio de uniforme fue sugerido por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Es lo que dice el ministerio, es lo que dice esta publicación. Bueno, yo he conversado con quienes, representantes de los docentes, que asistieron a la única reunión donde se habló de uniformes. Y esto, lo que me dicen ellos, es que no se sometió a votación, que esto se presentó, se anunció, pero no se presentó un informe, no se presentó ningún tipo de estudio que justificara la adquisición de más de 2 millones de uniformes, cuando en realidad lo que está programado para este año en el plan operativo anual es 600,000 uniformes. Entonces sería bueno también preguntar cómo para este año el INAVIE publica en su plan operativo anual que lo que van a adquirir son 600,000 uniformes. Y supuestamente en una reunión ahora, el mismo INAVIE que programó 600,000 uniformes sugiere que sean más de 2 millones. Yo como ciudadano, como maestro, tengo todo el derecho a cuestionar. Si ya hay una programación en un plan operativo anual para adquirir 600,000 uniformes, ¿cómo es que luego supuestamente el INAVIE mismo que lo programó sugiere que no, que sean más de 2 millones? Entonces ya hay un derecho a la buena administración que tengo yo como ciudadano, según la ley precisamente, que yo debo exigir, porque usted no puede programar una cosa y hacer otra. Sobre todo, ¿a qué costo? Y sería bueno verificar. Perdón, don Juan, perdón, usted dice uniforme, pero no es solamente uniforme. Yo escuché al director del INAVIE y él dice el kit. El kit, yo le voy a explicar el kit. Yo tengo todo porque el kit es completo, no es uniforme solamente. Bueno, yo veo como uniforme el pantalón, la camisa, las medias, los zapatos, la mochila. Todo eso es parte del kit. Pero vuelvo al tema. Aquí lo que dice es que el cambio de uniforme fue una sugerencia del INAVIE. Entonces vuelvo a mi cuestionamiento. El INAVIE tiene un plan operativo anual donde se programan todas sus compras, todas sus acciones. En ese plan operativo anual para ahora, para 2023, no está la adquisición de más de 2 millones de uniformes. Entonces me llama la atención como ciudadano que es mi dinero que están utilizando en el Ministerio de Educación de INAVIE. Ese es el dinero de mis impuestos. Ese es el dinero mío como pueblo dominicano. Yo pregunto, ¿cómo usted programa 600,000 y supuestamente ahora dice que va a comprar 2 millones? Primero. Segundo, ¿es cierto que el Consejo Nacional de Educación aprobó el cambio de uniformes? Porque hasta donde yo tengo información, porque he cuestionado a algunos de los que asistieron a esa reunión, eso se anunció. Eso no se sometió a votación. Ahora, yo hoy estoy procediendo a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública a solicitar el acta donde conste que esto se sometió a votación en el Consejo. Porque lo que me han comentado quienes estuvieron en esa reunión es que el ministro anunció que esto se iba a hacer. De hecho, aparentemente ni siquiera fue el INAVIE quien lo presentó. Y que en esa reunión se leyó una carta que supuestamente una niña había dirigido al ministro alegando que cuando le llegaba la menstruación no le gustaba ese pantalón o que no le era conveniente o que no se sentía bien. Bueno, eso es una niña de más de 1 millón que están en las escuelas públicas. Y de nuevo, mi cuestionamiento al Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Educación actúa de esa forma. No exige un informe. No exige ver la programación anual. Entonces, en tal sentido, fíjense en pantalla. ¿Cuál es el tema aquí? Mi cuestionamiento está en la calidad del gasto.
Si usted ve el plan operativo anual del INAVIE, usted va a encontrar lo que está en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que yo cuestiono? Que mientras lo que se da de desayuno escolar en las escuelas públicas es una galleta o un pan de agua con un cuarto de leche en cartón, entonces se propone modificar el plan operativo anual del INAVIE solo para incurrir en un gasto en uniformes que supera en más de 3.400 millones lo presupuestado para el año 2023. Y esta no es la opinión de Juan Valdés. Eso es lo que dice el plan operativo anual del INAVIE. Usted me hablaba de medias escolares, por ejemplo. Fíjese la diferencia entre la cantidad de medias escolares que estaba programada para este año, que eran 600,000. Ahora se decide que no, que se van a adquirir 2.567.000 de las de talla 5 a 7. Entonces yo me pregunto, ¿y de las de talla 8 a 12? Es un cambio abismal de casi 2 millones de unidades, según lo que dice el plan operativo anual del INAVIE. Con relación a las mochilas, igualmente. Lo que usted tiene en presupuesto ahí son 600,000 mochilas. Ahora estamos hablando de más de 2.300.000 mochilas. Entonces, eso pasa de un monto de 263 millones a 994 millones. Con relación al pantalón de la talla 18, 30, 32, 38, 6 a 10, usted pasa de 601.648 pantalones a más de 2.700.000. Igual pasa con los polos, el polo shirt. Aquí se pasa de 600.100 a 2.279.000. Ahora, eso es según los procesos de compra que ellos mismos han publicado. Los zapatos escolares pasan, según lo que dice acá, de una cantidad abismal. Usted está hablando de 180.000 a 2.360.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay acá? Aquí hay una diferencia en gasto de 3.415.215.108 pesos. O sea, ¿cómo usted Juan, ellos han anunciado que el costo total de eso es no dijeron que eran unos 2.000 millones. Bueno, lo que está publicado en los procesos de compra, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se publica. Entonces, sería bueno que lo aclaren. Mire, este cuadro se basa en dos cosas: lo que dice el plan operativo anual y lo que dicen los procesos de compra que se han hecho públicos. Entonces, ahí viene el tema de la transparencia. Quizás sería bueno que aclaren esto, porque este cuadro que hemos hecho en el Observatorio Educativo, que estamos para darle seguimiento, según el derecho que tiene toda institución y ciudadano, a todo lo que se haga con el gasto público. Lo que revela es otra cosa. Entonces, algo interesante. Fíjese aquí en pantalla. Perdón, Juan, usted dice que no son 2 millones que van a invertir, como ellos dicen, sino que son 3.000. No, el total de la inversión, según los procesos de compra que aparecen publicados, es más de 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que aquí hay una diferencia. Reitero, según lo que dice el plan operativo anual y según lo que dicen los procesos de compra que se han publicado, de más de 3.000 millones de pesos de diferencia entre lo planificado en el POA para este año y lo que ahora de repente se intenta hacer. Y sería bueno que esto lo aclaren, porque todo funcionario público está obligado a rendir cuentas y a la transparencia. Yo, como ciudadano común, como maestro de este país, tengo un derecho, que es el derecho a la buena administración. Y yo tengo un derecho también a la libre información. Y tengo derecho a darle seguimiento a la ejecución del presupuesto público, porque es el dinero mío, el dinero del pueblo. Y todos los funcionarios públicos son empleados del pueblo, a quienes se le paga con mi dinero, con el dinero del pueblo. Entonces, yo lo que digo es, si usted planificó un equivalente a 600,000 kits escolares, esos kits escolares, lo que salían en el monto total era por 1.230 millones y algo. Ahora, el monto
que se publica según los procesos es de 4.645.881.419 pesos. O sea, hay una diferencia de más de 3.400 millones de pesos. Ahora, insisto, esto es lo que dice el POA, el Plan Operativo Anual, y lo otro es lo que dicen las publicaciones. Si las publicaciones que se han hecho son incorrectas sobre los procesos de compra, sería entonces bueno que se aclarara. Pero esto es lo que dicen los documentos, no es lo que dice Juan Valdés. Entonces, fíjese acá, cuando usted entra a la página del INAVIE y usted ve la configuración del presupuesto, la cuenta presupuestaria que corresponde, por ejemplo, tiene 120 millones de pesos. Pero fíjese la disponibilidad anual vigente. Por ponerle una de las cuentas, 12 millones. Ahí hay más de 100 millones de diferencia. Ahora, nosotros lo que hacemos en el observatorio es dar seguimiento a lo que se publica, no a lo que se dice. Entonces, fíjese qué es lo que pasa con esto. Cuando usted compara el mismo INAVIE, fíjese acá el tema del almuerzo y del desayuno escolar. En este cuadro, usted tiene los costos del almuerzo escolar y el desayuno escolar. Y usted ahí descubre que el costo promedio del almuerzo escolar está presupuestado en 45 pesos por ración. Que yo me pregunto, ¿y qué le dan a un ser humano de almuerzo con 45 pesos? No, yo creo que está desactualizado el dato si ellos lo tienen publicado, porque creo que ellos le han hecho algunos incrementos y creo que está rondando los 70 pesos. Bueno, esto es lo que dice el POA. Esto Sí. es lo que dice el Plan Operativo Anual. De Sí. nuevo, si se han hecho ajustes, también sería bueno que se aclare. Ahora, escúcheme ahí. Yo le estoy hablando del costo promedio. Cuando usted promedia el costo, porque hay diferentes almuerzos, el costo promedio es de 45 pesos por ración. Ahora, supóngase usted que sean 70 pesos. ¿Cuál es el punto? Que con el gasto extra que se ha propuesto en uniformes, se podría mejorar la calidad del almuerzo en un 30%. O por lo menos se podría agregar 14 pesos más por ración, sean 45, como dice el POA, o sean 70. Si usted dice que son 70, entonces yo he escuchado al director del INAVIE y he dicho que el almuerzo ha recibido varios incrementos y escuché que dijo que estaba rondando los 70 pesos por ración. Bueno, de nuevo, cuando uno verifica e investiga información pública, uno se basa en lo que se publica en su plan operativo anual. Y en lo que está escrito, yo estoy de acuerdo. Y en lo que está escrito. Pero, qué bueno, ojalá que haya llegado a 70 pesos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que con el dinero que se ha presupuestado de más para los uniformes, usted puede aumentar el valor del almuerzo en 14 pesos por ración. Ojo, estamos hablando de pasarlo según el POA de 45, por lo menos 14 pesos más alto, a 59. Y si es 70, pasaría a 84. El mismo desayuno, según el plan operativo anual del INAVIE, en promedio, lo que se paga por ración es 21 pesos. Con el gasto extra que se ha presupuestado en uniformes, que no estaba programado para este año, usted podía aumentar ese desayuno en un 50% en calidad, en costo, en lo que se paga por él, 11 pesos más por ración. Entonces, ¿cuál es mi punto? Usted no puede tener un aumento en uniformes de más de 3,000 millones de pesos según el POA y según los procesos de compra y tener un desayuno y un almuerzo escolar que sea como el que reciben los niños acá. Una galleta o un pan de agua. Porque aquí quieren mejorar la calidad de los aprendizajes, pero parece que se han olvidado de la calidad de la nutrición y el efecto que tiene la nutrición en la calidad de los aprendizajes. Algo similar pasa con los libros de texto. Perdón, no, Juan. Así es. Yo siempre digo esto. Si me preguntaran, y no hay por qué preguntármelo, yo dijera que esa inversión es mucho más fructífera, es mucho más beneficiosa en la alimentación que en el uniforme, sin lugar a duda, porque tanto el desayuno como el almuerzo escolar hay que mejorarlo, tanto en cantidad, pero también como en calidad, también que le llegue a otros centros que todavía no le llega.
Yo creo que sí, que la inversión en la alimentación se le sacaría más provecho, más beneficio que en la del uniforme. Bueno, y usted dijo algo importante, si le preguntaran. Sí, El no, problema aquí es que la transparencia parece que no es lo que no abunda. Mire, hay una gestión del Ministerio de Educación con la que yo nunca estuve de acuerdo y con la que en gran parte condeno, que fue la gestión del arquitecto Navarro. Sin embargo, yo debo reconocer algo de esa gestión. Cuando en esa gestión se cambió el uniforme, al Consejo Nacional de Educación se llevaron propuestas, informes, se llevó un grupo de niños con diferentes modelos de uniformes, se presentó, se discutió, pero ahora no. Ahora se le dice al Consejo Nacional de Educación, vamos a cambiar el uniforme y no se exige un reporte, un informe, una justificación financiera, técnica, un análisis de costos, una proyección. Entonces, no le van a preguntar, ese es el tema. Por eso es que los ciudadanos tenemos que preguntar nosotros y cuestionar nosotros. Entonces, algo similar pasa con los libros de texto. Al comparar los precios de los libros en nivel inicial, primario y secundario, con lo que se estaría gastando ahora y lo que se gastó en los libros en las licitaciones de 2021-2022, estamos hablando de que hay 300 millones por encima del costo de hace 2 años en el nivel inicial y primario. Fíjese, según el plan operativo anual de este año. Perdón, Juan, usted está diciendo que el proceso que está realizando el minero ahora, los libros van a salir más caros que en el proceso anterior. Absolutamente. Pero solamente usted tiene que fijarse en dos cosas. El plan operativo anual del ministerio, lo que propone, y lo que son los precios estimados del prepliego que ellos han hecho público para los libros, que siguen cambiando, viven cambiando, cada día como que se anuncian cosas nuevas, se viven cambiando costos, por lo menos en el anuncio que se hace, las opiniones que se dan. Si usted ve la descripción acá, hay una diferencia de más de 1.681 millones. Y cuando usted compara el costo de los libros del nivel inicial y primario, tomando en cuenta cantidades similares, o sea, la cantidad de libros solicitados para el nivel inicial y primario para 2023 es de 6.374.000. Y el monto de referencia... El costo no sería más alto, porque según ellos también, ellos se van a quedar con la autoría de los libros, que para para los próximos años no tendrían que pagar de nuevo esa parte del dinero, sino que solamente tendrían que pagar la impresión. Bueno, eso tendría sentido, ese argumento, si usted me dijera, ya desde el punto de vista económico, que esos libros se van a quedar en el país sin modificación por 12 o 16, 20 años. Pero por favor, ¿qué ha hecho el ministro de Educación ahora y su equipo? Ellos llegan 2 años después de que se han impreso millones de libros y ellos dicen, no, esos libros no son lo que nos conviene. De un año para otro, después que se ha invertido más de 3.800 millones de pesos en eso, ellos dicen no. La palabra nos conviene, no será, don Juan, no serán que esos libros no están ajustados a la malla curricular. Entonces, ¿dónde está el estudio o la investigación que demuestra eso? Yo le pregunto, yo tengo ellos han dicho que, por ejemplo, hay libros de ciencias sociales, se han referido específicamente a eso, que no están ajustados. Y eso ha sido sujeto a un debate nacional, porque no es lo que diga una persona, no es la opinión de una persona como se maneja el Estado. Así se manejan las empresas privadas. Pero si hay una persona, un especialista en el área de sociales, que sostiene que el libro de sociales tiene una distorsión de la historia, eso es simplemente su opinión. ¿Se han consultado otras opiniones? Eso ha sido objeto de debate público. Entonces, aquí se le está dando un poder plenipotenciario a cualquiera que ejerce una función pública. Entonces, ya no es un Estado de derecho, ya no es una democracia. Es lo que diga un funcionario. Y si nos vamos a la parte técnica... Perdón, Juan, eso que usted dice también tiene razón, porque yo le pregunté al señor, como que está dirigiendo la unidad de impresión del Ministerio de Educación, a Manuel Núñez, le pregunté por qué el cambio si
si apenas un año, 2 años anterior, el ministro anterior, Roberto Fulcar, le dio un banderazo a 18 camiones que iban cargados de libros para las regionales? ¿Qué pasó con esos libros? Él no contestó porque fuimos a una pausa y cuando regresemos o se le olvidó contestar o evadió la pregunta. Y yo le preguntaba eso sobre los libros que el ministro anterior de esta misma gestión había distribuido, que qué pasaba con ellos. Mira dónde está parte del tema. Yo no conozco al señor Manuel Núñez, pero sí conozco sus opiniones como especialista en educación en un área en particular sobre algunos temas que él históricamente ha sostenido, a lo cual él tiene todo su derecho como ciudadano, como especialista. Ahora bien, sus opiniones personales o profesionales sobre un tema de la historia dominicana no pueden estar por encima del derecho que tenemos todos también a tener una perspectiva distinta. Por eso es una democracia. Y él o cualquier funcionario público que tenga una opinión distinta a lo que se ha establecido en un libro de texto, lo que debe es públicamente someter eso a un debate, a un estudio, a una consulta, y no imponer una perspectiva porque ahora está en una función pública, porque entonces eso no es una democracia. Y técnicamente, inclusive, por la perspectiva o el punto de vista de un grupo o de un individuo, aquí se altera hasta la interpretación de la historia a 2 millones de niños que son el futuro de la nación. Y si él tiene la razón con relación a esto, lo que yo pido es que esto se demuestre y punto. Esto es un tema técnico. Pero yo le pregunto a usted que me ha dicho esto, don Julio, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está la investigación educativa que demuestre que todos esos libros no estaban alineados al currículo? Y si es así, hay que despedir a todo el mundo en el departamento de currículo, porque Exacto. los mismos técnicos que están en currículo ahora son los técnicos que estaban antes y aprobaron esos libros. Así es. O sea que yo le recordé eso, porque él siempre mencionaba que la Dirección General de Currículo era quien iba a darle el visto bueno. Y yo, pues, pero esa misma Dirección General de Currículo fue que le dio el visto bueno a los libros anteriores. Yo dudo que el tema esté en la Dirección General de Currículo. Yo conozco a los técnicos de currículo y yo sé los expertos que son. Yo no creo que el tema esté por ahí. Ya yo como académico sí expreso mi opinión. Eso que han expresado no tiene sentido, porque quienes ahora van a evaluar los libros son esos mismos técnicos de currículo. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que no va a ser también distorsionado el currículo? Señores, eso es un relajo, eso no tiene sentido. Yo lo digo responsablemente. A mí como ciudadano, como académico, hay que convencerme que soy quien contribuye con mis impuestos a los sueldos de todos estos funcionarios públicos, que esos libros estaban mal hechos. Y si es así, entonces yo exijo, como ciudadano de la República Dominicana, que se tome consecuencias con quienes permitieron eso. Porque si eso fuera verdad, usted está hablando del dispendio de más de 3.800 millones de pesos en un país pobre que se está cayendo a pedazos en educación, en salud. Entonces, esto a mí no me cuadra por ningún lado. Y quien no tiene hechas no tiene sospechas. La transparencia es indispensable. Si usted compara lo que se propone actualmente con los libros del nivel inicial y primario, por ejemplo, usted lo que tiene, según la proporción de las cantidades y los costos, es más de 468 millones de pesos, por encima de lo que anteriormente se gastó para esa misma cantidad de libros, si fuera la misma cantidad. Entonces, yo insisto en exigir públicamente al gobierno dominicano un informe que demuestre que todos los libros que se imprimieron y que se revisaron y se autorizaron hace 2 años están mal hechos y que no están alineados al currículo. No puede ser que por un libro de sociales se cambien todos los libros. Y si ese de sociales está mal, que se corrija. Entonces hay 2 cosas más que no me cuadran, don Julio. Aquí se dice que la razón por la cual esto se hace es para reducir costos. Bueno, hasta ahora yo no he visto una reducción de costos, sino un aumento. Y aquí estamos hablando de la calidad. Aquí no estamos hablando simplemente del costo. Yo quiero ver cuál es el informe que tiene el Ministerio de Educación que nos garantice a los ciudadanos de la República Dominicana que quienes ahora van a hacer los libros
tienen más calidad que quienes lo hacían antes. Pero yo no he visto ese informe tampoco. Porque por un lado, yo vi en su programa que el director de la unidad editorial decía que uno de los temas era que las editoriales le pagaban a los autores, que muchos son profesores universitarios, menos dinero, y que ahora se le va a pagar $1.000.000 a cada autor para que ceda ya el derecho de autor para eso. Entonces yo digo, pero un momentico, entonces si son los mismos autores que antes trabajaban para las universidades, entonces ¿cómo usted me dice? O que antes trabajaban para los editoriales. ¿Cómo usted ahora viene a decirme a mí que los libros van a ser hechos mejor? Si usted me está diciendo que los que antes trabajaban para las editoriales, que son profesores universitarios, que son intelectuales, ahora lo van a hacer por las universidades y para el ministerio. Entonces, ¿cómo usted me dice que los libros antes estaban mal hechos y que ahora van a estar bien hechos si son los mismos intelectuales, cuya única diferencia es que antes trabajaban para los editoriales y ahora trabajan para el ministerio y las universidades? Entonces, ¿dónde está la prueba de que son correctos, que son las personas correctas, si usted dijo que antes hicieron los libros mal? Y peor, yo insisto, mire dónde está el mal análisis aquí, en términos de costo. No, don Juan, y si no fueran los mismos, hay que ver cuál es la experiencia que tienen los nuevos escritores. Y yo le hacía la aclaración, yo puedo ser un buen autor de libros, pero libro de texto tiene otra connotación a escribir un libro de texto. Hay una diferencia muy grande. Entonces, pero no es solo eso, don Julio, es que fíjese, usted se pregunta, por ejemplo, yo creo que las universidades, los intelectuales, todos tienen derecho a participar, pero debe ser en un proceso competitivo. No puede ser. Si son los intelectuales de este país, si son la clase pensante, iluminada, ¿por qué no hacer un proceso competitivo? ¿Por qué escogerlo de manera directa? bueno, por la ley que se lo permite, según lo que yo le presenté. No es lo que la ley le permita, porque el funcionario público no funciona por lo que le permite, sino también que la ley exige transparencia. Tal y como usted dice, por ejemplo. No, sí, yo no, dice la ley, por eso la traje hoy, porque bueno, eso es mírelo ahí, mire lo que usted dice aquí. Ahora se está utilizando la figura del convenio para sustituir el contrato, alegando que los convenios que firma el Ministerio de Educación con universidades, con intelectuales, no es con fines de lucro. Pero un momentito, vamos a hablar claro. Claro que el Ministerio de Educación tiene la potestad de firmar un convenio con quien estime necesario, pero también el ministerio tiene la obligación de rendirle cuentas al pueblo dominicano y explicarle con transparencia y validez técnica en qué se basa para firmar un convenio. No estamos hablando simplemente de la ley de compras y contrataciones públicas. Eso es simplemente un mecanismo legal. Yo me estoy yendo ahora a la parte de la factibilidad, de la pertinencia de esa decisión de firmar un convenio. En mi opinión como ciudadano, eso es una evasiva. Por lo siguiente, aquí se cambia, es un tema semántico y es un tema de buscar en la ley de compras y contrataciones una justificación para una decisión unilateralmente tomada, sin consenso, sin consulta. Entonces usted me está hablando, aquí usted tiene contratos, por ejemplo, con universidades, hasta con ONGs empresariales, como Educa. Fíjese acá, estos son parte de los contratos. A Educa, que es un grupo empresarial que opina sobre la educación, que se llama Acción Empresarial por la Educación, que no es una universidad, que no es un instituto, que no es un centro de formación y capacitación, que no es especialista en formación docente ni en educación, sino que es un grupo empresarial que está interesado en el tema educativo. Se le da un contrato de 649.300. Pero Educa es una fundación sin fines de lucro, ¿verdad? Bueno, es que sin fines de lucro es el tipo de institución que usted es. Yo estoy hablando, de nuevo. No, yo le pregunto, ¿es una institución sin fines de lucro? Sí, si es una institución sin fines de lucro, entonces entra en esta parte de la ley según el consultor jurídico. Porque no es que yo digo, es lo que está diciendo Genaro Domingo Jiménez, consultor jurídico de la Contraloría General de la República. Y fíjense cuál es el tema con eso, que el señor Genaro no entiende, parece. Bueno. Esto es un gran retroceso institucional. ¿Por qué? Porque claramente que si usted se va a ir por la parte
de lo que la ley permite, se lo permite. Ahora yo estoy cuestionando la validez y la pertinencia de esa decisión. ¿Por qué? Porque aquí se está dejando a la discreción de un funcionario público la decisión de a quién contrata, simplemente basándose en que son sin fines de lucro, en teoría. Porque los gremios sin fines de lucro es una clasificación del tipo de institución que es. Ya más adelante, con especialistas del área, eso tendría que verse, pero yo me voy a lo mismo que usted opinó. ¿Y dónde está la validez de que esa institución es la institución correcta para hacer ese trabajo? ¿Cómo se ha demostrado? Porque es que el funcionario público tiene una responsabilidad y es de presentar al pueblo la validez, la pertinencia de su decisión. No simplemente unilateralmente tomar una decisión. Yo voy a contratar a un grupo de universidades, a un grupo de academias, a acciones empresariales, porque son ONG para hacerme un trabajo. Y entonces al pueblo, ¿quién le explica por qué? Simplemente porque son ONG. Bueno, yo cuestiono como ciudadano que se me demuestre que estas instituciones tienen la capacidad para hacer ese trabajo, que es un derecho que yo tengo, el mismo derecho que tiene el ministro y cualquier funcionario a contratar a quien entienda por ser sin fines de lucro. Lo tengo yo como ciudadano a cuestionar cómo se usan los fondos de mis impuestos. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista aquí? Aquí, para ponerle un ejemplo, hay un contrato en dólares que en pesos es equivalente a más de 35 millones de pesos para Educa. ¿Educa es una institución especialista en educación? No. ¿Educa es una institución de formación docente, de capacitación? No. Es un grupo que representa a un grupo empresarial. Entonces, se le da este contrato y escuche para qué. Un contrato de más de 35 millones de pesos y lo ponen como un convenio institucional. ¿Y cuál es el fin del concepto? Colaborar conjuntamente en la implementación del proyecto presidencial para la excelencia educativa. Entonces, cuando usted lee el contrato, que yo lo pedí a través de la ley de libre acceso a la información pública, y usted ve el contrato aquí, aquí dice, ¿cuál es el objeto de este convenio? El objeto del presente convenio es colaborar conjuntamente en la implementación del proyecto presidencial para la excelencia educativa durante el segundo semestre del calendario escolar 2022-2023 y 2023-2024 completo, en 150 centros educativos públicos distribuidos en todo el territorio nacional, con la finalidad de fortalecer las estrategias de mejora de los aprendizajes de lengua española y matemáticas en el nivel primario. Entonces yo, como especialista en educación, pregunto, ¿y Educa es especialista en lengua española y matemáticas? Educa, un grupo empresarial. Entonces, a mí tienen como ciudadano que están utilizando mi dinero para esto. Perdón, don Juan. ¿Usted no cree que el enfoque que usted está haciendo de Educa no es el correcto? Educa es una entidad empresarial, pero dedicada a la mejoría de la educación. En toda su historia, ese ha sido el papel. Ellos no actúan como empresarios en el sistema educativo. Es una ala, ¿verdad?, especializada, preocupada por la calidad de la educación. Todos estamos preocupados por la calidad de educación. Lo que yo estoy cuestionando es si Educa, Acción Empresarial por la Educación, es especialista en lenguaje y matemáticas. Yo le pregunto a usted. Yo no estoy hablando de que si Educa es un grupo empresarial. ¿No será que Educa entonces se vale de expertos, contrata a expertos? Educa es la vía y ellos entonces contratan a los expertos dependiendo del área o del tema que le toque trabajar. Entonces usted me está diciendo que Educa está siendo utilizado para subcontratar expertos. ¿Y por qué no lo hace directamente el Ministerio de Educación? Bueno, porque hay que hacerlo a través de alguna institución reconocida. No, eso no es lo que dice la ley, no. La ley le da la facultad a toda institución pública para hacer contratación de los expertos y especialistas que establezca y que crea necesario. Como ADP tiene un sistema de alerta, mi pregunta es, ¿le han llegado reportes a ustedes de los centros de que Educa ha intervenido en esas dos áreas, en algún centro educativo? No, yo desconocía esto. De hecho, a mí me llama la atención porque precisamente ese contrato es de febrero de este año. Entonces, yo lo que le pregunto de nuevo, Educa, Acción Empresarial por la Educación, ¿es especialista en la mejora de los aprendizajes de lengua y matemáticas en el nivel primario? Obviamente que no. Se lo vamos a preguntar a Darwin Caraballo. A Darwin Caraballo o Aliesca, porque usted me acaba de decir ahora que ellos lo que harían es subcontratar. Yo pregunté que si ese no es
el papel que yo haría, porque por ejemplo yo han hecho muchísimas investigaciones en el área educativa, las presentan, ¿verdad? Y no es que ellos tienen ese personal, sino que como institución, dependiendo del tema, entonces van trabajando y de acuerdo al tema presentado. Es lo que yo he visto de Educa, pero de todas maneras, yo prometo traer a Dario Caraballo para hacerle esas interrogantes, que es la persona a quien debe contestar, que el Y a mí manejo. me gustaría estar en esa conversación para preguntarle precisamente, yo le solicito a usted y yo le pregunto de nuevo a usted, ¿es necesario que el Estado Dominicano contrate a una acción empresarial para que subcontrate especialistas? No, yo le puedo decir que no, que de hecho el Estado tiene todo el derecho, como ya lo ha visto, lo ha dicho, que por convenio puede contratar. Porque una pregunta, si aquí hay tantas instituciones educativas que sí son especialistas en lenguaje y matemáticas, ¿por qué tener que contratar a una tercera institución para que subcontrate a otro? Muy bien. Entonces, cuando usted ve las responsabilidades... Nos quedan 2 minutos, don Juan, para... Usted sabe que el programa lo tenemos que repetir en la noche, en la noche tenemos tiempo. Ya en el próximo programa yo voy a revisar este contrato por completo, porque hay muchas cosas. Aquí está, por ejemplo, la tabla de costos. Cuando me dicen que es sin fines de lucro, pero entonces yo veo que el componente de gestión y administración implica $78,000. Estamos hablando de más, de un costo bastante significativo. Y ya luego yo voy a ver este contrato con usted y con todos en detalle. Porque mi punto es el siguiente. Realmente, aquí estamos hablando del uso de fondos públicos. Aquí se ha querido justificar ahora que el ministerio puede, mediante un convenio, contratar a quien entienda necesario. Ahora, a la vez, el ministerio tiene la obligación de rendir cuentas al pueblo dominicano, porque son los fondos del pueblo, y explicarle cuáles son los criterios de factibilidad, de pertinencia que ha utilizado para la contratación a discreción. Que mi gran alerta para terminar es, señores, aquí se está dejando a la discreción de los funcionarios públicos a quién contrata. Aquí se está, por primera vez en la historia de este país, eliminando los procesos transparentes y competitivos y se está dejando la contratación de miles de millones de pesos a la discreción de un funcionario público, a su opinión, a su juicio. Y en mi opinión, como académico y ciudadano, eso es un franco retroceso en las compras y contrataciones públicas. Porque si usted es una institución capacitada, usted no debería tener ninguna dificultad en competir para hacer esto. Muy bien. Bueno, hay una serie de preguntas, de comentarios, don Juan, ahí en el chat. Dice María Dominga, la investigación no le validan. Recuerden su rol durante la pandemia. Dice Elena Chala, Dios mío, Dios mío, más de lo mismo. Esta gente son iguales, agarran por atrás y se lucran de transparente. Bueno, hay una serie de comentarios. Este programa de los lunes es un poco restringido porque lo repetimos en la noche y en la noche en Hablan los Educadores el tiempo está restringido, no, o sea que nos pueden cortar en el aire. Don Juan, esperamos, ¿verdad?, para el próximo lunes la continuación de estos programas que son tan lucrativos, programas que usted viene con mucha documentación, no es solamente, no es lo que se diga, sino lo que se presente con los documentos y que sus aseveraciones siempre están basadas en alguna parte o de la ley o también sus comentarios personales. Siempre repito que este programa está abierto para cualquier réplica que quiera hacer cualquiera que se encuentre que ha sido mencionado o afectado en ello. Nuestro interés es simple y llanamente llevar luz en cada una de las situaciones que se presenten en el ámbito educativo. Don Juan, feliz resto del día para usted y para todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros en el día de hoy. Igualmente, gracias. Bien.